En diferentes encuestas realizadas a mujeres, se demostró que la mayoría conservaban sus productos cosméticos por más de 6 años después de la fecha de caducidad de sus productos. ¿Y tú cuánto tiempo guardas tus cosméticos? Es indispensable tener un buen control de higiene en cuanto a los productos cosméticos que aplicamos en nuestra piel y las herramientas de belleza que utilizamos diariamente. De ahí la importancia de tener presente la caducidad de nuestros productos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. En este video hablaremos de la caducidad de los productos cosméticos, los riesgos que lleva el utilizar productos que ya hayan caducado, cómo saber si tus productos ya caducaron y veremos también algunos consejos de cómo alargar la vida útil de tus productos. Y si te quedas hasta el final, te compartiré la fecha aproximada de caducidad de todos tus productos cosméticos. Así que busca lápiz y papel para que tomes nota. Es importante saber que todos los productos cosméticos deben indicar obligatoriamente la fecha de caducidad. Esto es el tiempo máximo en el que estos productos mantendrán sus propiedades una vez abiertos. La fecha de caducidad suele encontrarse en el empaque del producto o en el envase del mismo, representado ya sea por una fecha o por un símbolo de un tarro con una tapa abierta, marcando con números que representan los meses. La mayoría de los productos cosméticos tienen marcada su fecha de caducidad, sin embargo, existen algunos productos que no la tienen registrada. En este caso, somos nosotros quienes debemos llevar un control estricto en cuanto a las fechas de caducidad, por lo que es importante que marquemos con una etiqueta el producto, anotando la fecha en la que adquirimos el producto y la fecha en la que lo abrimos, y así podremos llevar un registro aproximado de cuándo sería la fecha de caducidad. De esa manera podemos hacer nuestros propios cálculos. Recuerda que desde el momento que abres un producto, ya sea tu producto cosmético como maquillaje, cremas o tu champú, comienza el proceso de degradación de los componentes, iniciando la cuenta regresiva de su vida útil, tras el cual las propiedades de los productos tienden a desaparecer y en algunos casos pueden ser dañinos para nuestra piel. Existen productos que por sus ingredientes tienden a caducar más pronto que otros, como es el caso de las cremas solares o hidratantes con protección solar. Estos, si los utilizamos después de su fecha de caducidad, sus beneficios pueden haber reducido o incluso desaparecer. Es indispensable llevar un buen control sobre la caducidad de los protectores solares, ya que en un mal uso pueden atraer consecuencias graves como cáncer de piel, quemaduras por exposición al sol o fotosensibilidad. Es importante que consideres que después de pasada la fecha de caducidad no se garantiza ni la seguridad ni la eficacia del producto, pues después de esa fecha se pueden presentar cambios en las moléculas de los productos, generando sensibilización a la piel, lo que podría provocar una dermatitis alérgica al producto, por lo que es muy importante que después de la fecha de caducidad lo mejor es deshacernos de esos productos. Pudiera suceder también que al utilizar un producto después de la fecha de vencimiento no tengas ningún síntoma, pero existe un riesgo muy alto de que se presente una dermatitis irritativa o fotosensibilidad si se utiliza antes de exponerte al sol, provocando inflamación a la piel, poniendo esa zona más sensible, roja, provocando comezón, irritación o ardor, por lo que sería muchísimo mejor no arriesgarse. En cuanto a las máscaras de pestañas o lápices para ojos vencidos o contaminados, pueden dar lugar a infecciones oculares como la conjuntivitis, irritaciones y molestias en los ojos. Así que en pieles sensibles, la aplicación del maquillaje en mal estado puede ocasionar reacciones alérgicas o eczemas. Los maquillajes o cremas con mayor cantidad de agua son más proclives a generar microorganismos, por lo que deben indicar su fecha de caducidad. Estos productos generalmente son los que aplicamos en zonas más sensibles como el contorno de los ojos o incluso a las pieles de los bebés. Ahora, ¿cómo detectamos si nuestro producto se encuentra ya en mal estado? Las características de que un producto se ha deteriorado es la presencia de grumos, un olor desagradable, cambios en la consistencia y en el color. En cuanto a los productos cosméticos naturales, los que no contienen conservadores, estos caducan antes, por lo que la contaminación bacteriana aparece a los 6 meses después de abiertos.
Esto por el hecho de haber sobrepasado la fecha de caducidad del producto, generando un deterioro de los ingredientes. Es igual de importante tener un control estricto sobre los productos fármacos como antibióticos tópicos, o sea, los antibióticos que se aplican directamente sobre la piel. Ahora veremos algunos consejos para que nuestros productos cosméticos nos duren más tiempo. Es importante considerar que aunque los productos tengan una fecha de caducidad preferente, puede que si la conservación o el manejo del producto no es el más adecuado, los ingredientes pueden deteriorarse, al igual que ocurriría con cualquier alimento que requiera refrigerarse y que lo dejemos fuera de la nevera. Y te recuerdo que este deterioro se puede manifestar en un mal olor del producto, por una textura o un color diferente, o incluso por la presencia de grumos o moho. Y una buena manera de que lleves un control de cuánto tiempo lleva abierto tu producto es colocarle una etiqueta marcando la fecha de apertura del producto, y así no tendrás ningún error. Y ahora veremos 6 puntos muy importantes que debes considerar para prolongar la vida útil de tu producto. Número 1, intentar dejar tus productos a temperatura ambiente, pero alejados del frío o del calor extremo. Número 2, incidir en el correcto cerrado del envase. Número 3, lavarse las manos antes de abrir y cerrar el producto. Número 4, tomar el producto con una pequeña espátula para evitar contaminar el resto. Recuerda que nuestros dedos pueden contener bacterias y podrías contaminar tu producto. Número 5, no compartir los productos con otra persona. Es muy importante que tus productos cosméticos solamente los utilices tú, no los compartas, al igual que las herramientas como brochas, pinceles, aplicadores. Esos tampoco los debes compartir porque corres el riesgo de que se contaminen o incluso podrían compartirse alguna situación de la piel. Número 6, evitar la exposición al sol de tus productos, especialmente si son protectores solares, porque la radiación del sol podría descomponer o incluso oxidar los componentes del producto, perdiendo su eficacia y aumentando el riesgo de alguna irritación o daño a la piel. Ahora sí, como te prometí, te compartiré las fechas aproximadas de caducidad de tus productos cosméticos una vez abiertos, así que toma nota. Desmaquillante de ojos, 6 meses. Máscara de pestañas o rímel, de 3 a 6 meses. Cremas hidratantes, de 12 a 24 meses. Tónicos y cremas faciales, cremas para el contorno de los ojos y polvo suelto, de 6 a 12 meses. Los protectores solares, de 6 a 24 meses. Base para maquillaje, rubor en crema, maquillaje en crema, esmalte de uñas y sombras de ojos, 12 meses. Correctores labiales, lápices de ojos y de labios, de 12 a 18 meses. Maquillaje en polvo y polvo compacto, al igual que las cremas para cuerpo, champú y acondicionadores, 24 meses. Rubor en polvo, de 24 a 36 meses. Productos para el cuidado de la piel, de 3 a 4 meses. Pero si eres constante en su uso, seguro te los terminarás antes. Ahora solo nos queda seguir estos consejos y revisar nuestro cajón olvidado de cosméticos. Tal vez tengamos por ahí productos cosméticos que necesitamos deshacernos de ellos. Así que recuerda que está en juego la salud de tu piel. Si te gustó el video, dale un like y compártelo para que más personas conozcan esta valiosa información.